Buenos días, mi nombre es Marco Larios. Bienvenidos a nuestro Heliograph Innovation Center, nuestro centro de innovación. En este día vamos a platicar de las placas y mangas, tendencias de placas y mangas de flexografía. Ya como ustedes ya vieron, ya ha habido algunas pláticas. Esta es la número 4 y vamos a comenzar con la presentación. Bueno, como les comentaba, el nombre del curso, de la plática es Tendencias en placas y mangas flexográficas. Estas son algo de Dat Wheeler, son nuestras áreas de influencia, ¿sí? Nosotros abarcamos toda esta parte que es México, Centroamérica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, el Caribe y Colombia. Tenemos oficinas en Ciudad de México, que es donde está este centro de innovación, Monterrey, Guadalajara y Colombia. Las áreas de negocio que abarcamos son rotograbado, flexografía, offset, dry offset, digital. Y tenemos lo que es el Heliograph Innovation Center, que es de donde estamos transmitiendo ahora, y nuestro Heliograph Prepress, que es nuestro centro de producción de placas. Algunos socios de negocio, la parte que está arriba, y la parte de abajo son nuestras representadas. Vamos a hablar de lo que es el elastómero, ¿sí? Es una placa que ha revolucionado la impresión flexográfica. Vamos a ver lo que es la evolución de la flexografía. En 1905, ¿sí? Un sistema basado en tintas que utilizaba como colorantes aceites de anilina diluidos en alcohol, fue llamado imprenta de anilina. Ahí es cuando nace nuestro sistema llamado ahora flexografía. En 1920, el proceso en Alemania era llamado Gumdruck, lo que significa impresión en caucho. En los años 70, cambió de las placas de goma a fotopolímeros, lo que permitió lograr lineajes hasta 150 líneas. Vamos a entrar de lleno a lo que es la evolución de las placas flexográficas, que, bueno, lo que buscan todas las placas flexográficas es una resolución más alta y con mejor definición en los puntos. Por ejemplo, los cambios dramáticos que ha habido en los ETPs de flexo son, en 1995 se inició con 2100 dpi, con una resolución de 2100 dpi, en 1998 se pasó a 2540 y en 2008 llega la flexo de alta definición con 4000 dpi de resolución. ¿Qué beneficios tenemos con una mayor resolución? Bueno, pues las formas de los puntos son mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mayor número de píxeles para definirlos. Esto quiere decir que los puntos, entre más resolución, se van haciendo más redondos. Y esto nos permite una mejor impresión, con los puntos mejor definidos en la placa y obviamente ya en el producto final. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de una placa de fotopolímero? Ahorita vamos a ver los pasos de las placas de fotopolímero. El fotopolímero son las placas que pues la mayoría conocen. Hay diferentes marcas, hay Kodak, Sirel, que es el famoso Sirel o clichés. Entonces vamos a ver los pasos que se utilizan para hacer una placa de fotopolímero y después vamos a ver los pasos que se usan para una placa de elastómero. Este es un proceso para una placa análoga, ¿sí? Aquí vemos la parte se llama análoga porque usa un negativo. Se filma el negativo, se imagina, se graba la imagen, se pasa a la parte transparente, lo que queremos que se quede grabado en la placa. Después se da una preexposición. Esta preexposición sirve para formar el piso, lo que le llamamos el piso o el soporte de la placa, ¿sí? Se le da una exposición, después el negativo se coloca sobre la placa, emulsión con emulsión, para que esto quede pues lo mejor adherido posible. Se pone con un vacío, y con el vacío se hace que la placa se adhiera mucho mejor al fotopolímero. Y después pasa a un proceso de exposición, que es la exposición principal. Esta exposición principal se hace con un tipo de lámparas VA, que quiere decir que son de onda amplia, ¿sí? Entonces, en esta exposición, toda la parte que se ve transparente del negativo se empieza a endurecer en la placa. Y toda la parte negra
que no le está dando la luz en la parte del fotopolímero, pues queda más suave que la parte transparente. Entonces, el siguiente paso es que la placa pasa a un lavado. Es un lavado, o sea, se le podría llamar revelado. En este lavado, la placa es completamente sumergida a un solvente. Ese solvente hace la función de que, junto con un cepillo, toda la parte que les comentaba acá que no le dio la luz, la empieza a desbastar, la empieza a quitar y entonces ya queda con relieve lo que estaba transparente en el negativo, que es lo que queremos que imprima en nuestra placa. En este proceso de la placa de fotopolímero, en este paso de lavado, es muy importante mencionar que la placa se hincha, ¿sí? La placa crece su espesor. ¿Por qué? Porque absorbe muchísimo solvente. Entonces, después de ese revelado o lavado, la placa se debe de pasar al siguiente paso, que es un secado, que es con un horno, que ese horno está aproximadamente a unos 50 grados. Y entonces ahí la función de ese horno es que la placa, que se evapore todo el solvente que absorbió la placa. Entonces la placa regresa a su estado inicial, a su espesor inicial, ¿sí? Entonces ahí la placa puede llegar a tener algunas deformaciones, que eso, bueno, lo vamos a platicar más adelante. Una vez que sale de aquí del secado, que es aproximadamente pues una hora, hora y media lo que se debe de dejar en ese horno, después se pasa a otro paso que es la post-exposición o el curado. Ese curado sirve para quitar la pegajosidad de la placa. Cuando sale la placa del horno, sale muy pegajosa. Esa placa no se puede usar así para impresión. No duraría tanto y además pues queda muy pegajosa. Se le pegarían muchas pelusas o impurezas, ¿no? Entonces se le da esa exposición con unas lámparas. Estas son otro tipo de lámparas que son VC, que son de onda corta, para quitar lo pegajoso. Y aquí también cabe mencionar que esas lámparas generan ozono, lo cual es dañino para el ambiente y, bueno, también pues para el ser humano, ¿no? Ese sería el proceso para placas análogas. Este sería los pasos para hacer el proceso de placas digitales, ¿sí? Que es realmente lo único que cambia es que en lugar de tener un negativo, la placa de fotopolímero ya tiene una capa de carbón aquí adherida al mismo fotopolímero. Entonces lo que hace el CDI o cualquier otro tipo de CTPs que tengan es imaginar igual lo mismo que el negativo, pero ya directo sobre la placa, ¿sí? Pero en realidad, pues el proceso de la placa, para elaborar la placa, pues sigue siendo el mismo. Lo único que nos ahorramos ahí es el negativo, pero los pasos son los mismos. Se tiene que dar una exposición por el respaldo, para el soporte, una exposición principal para que se endurezca la parte transparente. El lavado sigue siendo lo mismo, el secado o el horno, y después el curado. Entonces, hay quienes llaman CTPs a estos procesos. En realidad no es un CTP, o sea, el CTP por sus siglas es Computer to Plate, que quiere decir que es del archivo a la placa. Y aquí realmente está haciendo pues del archivo a la capa de carbón. O sea, realmente el proceso de la placa, pues no te lo ahorras. O sea, el proceso de la placa sigue siendo el mismo. No te puedes ahorrar ningún paso. Ahora existen varios sistemas que ahora están regresando otra vez al negativo, ¿sí? Como por ejemplo el sistema Flexel, que es de la marca Kodak, que está usando otra vez un negativo. Ese negativo se graba en su trendsetter, se filma, perdón, y de ahí la diferencia con un negativo es que ese til, le llaman a su película, ese til no se pone con succión de aire, sino que se lamina. Tienen una laminadora, se va quitando el mylar protector del fotopolímero y en cuanto se va quitando va entrando este til al mismo fotopolímero y queda laminado, o sea, queda perfectamente bien adherido. Ahí hay mucha ventaja en cuestión con el negativo, ¿no? Porque no hay falsos y no entra tanta luz.
Entonces, sí mejora obviamente una definición de una placa análoga a una placa ya sea grabada con CDI o con este tipo de tecnología de Flexel. Pero lo mismo pasa, ¿no? Lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que los pasos para elaborar la placa pues siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Hay que dar igual la preexposición, la exposición principal, el lavado, el secado y después el curado. Pues aquí lo que les comentaba, siguen siendo, no te puedes ahorrar ningún paso, ¿no? Hay otra tecnología de placas de fotopolímero que se llama FAST, que ese sería como el único sistema en donde te ahorras 2 pasos en lugar de usar bueno, el sistema de grabado, de filmado, es el mismo que el de las placas digitales, trae la capa de carbón, se filma con el CDI y después se da la exposición principal. Y ahí sí te ahorras lo que es el lavado. Lo que hace este sistema es que con una toalla caliente elimina las partes que no les dio la luz en la exposición principal y entonces en teoría pues deberías de ahorrarte el lavado y el secado. Entonces nada más con la exposición principal, después se pasa a como revelado termal, porque les digo que es con una toalla caliente, y eso es lo que hace la función del revelado. Y igual tienes que después dar una exposición, un curado o una post-exposición. Y bueno, entonces esos son los pasos para elaborar placas de fotopolímero. La gran diferencia con nuestra placa, que es de elastómero, es esta, ¿no? Que es, nuestra placa se graba únicamente con 2 pasos. En realidad, se graba con un solo paso, o sea, es un grabado láser directo a la placa. Si nosotros cortamos un pedazo de placa, la placa ya está lista para imprimir, ¿sí? No es necesario darle ninguna exposición, ni ningún tratamiento, nada. O sea, la placa, si queremos imprimir una plasta, la placa ya viene lista para imprimir. Lo único que hace el láser es quitar lo que no vamos a usar, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, la placa de nosotros, de elastómero, pues solo usa un paso para grabarla y el otro siguiente paso, pues únicamente es un lavado para quitar el polvo que llega a quedar de la máquina. Ese lavado es simplemente con un cepillo, con agua y jabón, y pues la verdad es que es muy sencillo de usarlo. No usa ningún solvente, no es dañino para el medio ambiente, o sea, es un proceso completamente ecológico. Tenemos placas y mangas, podemos hacer placas y mangas. Entonces, las placas y las mangas tenemos también para diferentes procesos de impresión, ¿sí? En este caso vamos a hablar ahora del proceso flexográfico. En el proceso flexográfico tenemos placas de estos 4 diferentes espesores, que es 45, 67, 100 y 112. Realmente son los más comunes que hay en flexo y son los espesores que tenemos disponibles en cuestión de placa. En cuestión de mangas, podemos hacer 2 tipos de mangas. El primero es mangas sin grabar, estas que se ven acá abajo del lado izquierdo, son mangas sin grabar para impresión de fondos. ¿Para qué nos pueden servir estas mangas? Pues para imprimir algún blanco, algún barniz, algún primer, para fondear algún material, ¿sí? Que no queramos que se vea la unión de la placa. Esto, bueno, es un problema muchas veces con nuestros clientes que no quieren que se vea esa línea, ¿no? Que se ve cuando se hace la unión de la placa. Entonces, con estas mangas podemos evitar esa unión y podemos imprimir continuo. Y también este tipo de mangas son las mismas mangas, pero podemos grabarlas con el diseño que ustedes requieran, ¿sí? Podemos hacer igual cualquier tamaño de mangas. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver los tamaños que tenemos, los máximos y los mínimos, pero podemos grabarla con el diseño que ustedes necesiten. Esto igual, pues para ahorrarse, te da muchos ahorros y además, pues no vas a tener la unión. También tenemos placas
y mantillas para el proceso de offset y dry offset, ¿sí? Para el proceso de dry offset tenemos placas, puede ser la misma que usamos en Flexo, que es con el respaldo de plástico, de Mylar, o placas con respaldo metálico. Estas placas se usan pues para el proceso de dry offset, que es para imprimir, pues básicamente son plásticos, por ejemplo, cubetas, las cubetas de pintura, los botes de crema, todo ese tipo de plásticos se imprimen con estas placas con respaldo metálico. Esas también las tenemos disponibles y también las podemos grabar en la misma máquina. Para el proceso de offset tenemos placas o mantillas, en offset le llaman mantillas, para aplicación de barniz a registro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, hay veces que las cajas, o sí, por lo regular las cajas o los empaques, traen algún barniz a registro en los logos o en algún lado, y eso lo podemos hacer también con nuestra placa. Bueno, lo que platicábamos hace rato, cuando les decía las tendencias de las placas, que todos buscan una mayor resolución. Bueno, pues ahí lo que veíamos era que los CTPs de Flexo pues llegan hasta 4000 dpi de resolución. Nuestra máquina puede hacer hasta 5080 dpi de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos, como lo vemos aquí en la imagen, pues están realmente ya, pues ya casi, ahora sí son punto redondo, ¿no? O cualquier tipo de punto que podamos hacer. Entonces, nuestra placa, pues, nuestra máquina, perdón, es capaz de grabar hasta 5080 dpi. Entonces, yo sí me atrevo a decir que este sí es realmente un HD Flexo, ¿no? Este sí, pues no hay ningún otro que pueda hacer 5080 dpi. Podemos hacer cualquier tipo de punto y cualquier tipo de trama. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos hacer algún punto elíptico para offset, podemos hacerlo. Podemos hacer puntos redondos. De hecho, podemos hacer alguna trama combinada, como esta que vemos aquí, que en las altas luces tenemos un punto redondo, en los medios tonos tenemos un punto cuadrado, y en las sombras tenemos un punto invertido. Si se fijan aquí, la parte transparente pues sería el círculo, entonces lo que está llenando es el punto invertido. Esto para dar un poco de mayor aporte en las sombras. Podemos hacer cualquier punto siempre y cuando el RIP pueda hacerlo. Todo lo que pueda hacer el RIP, nosotros podemos reproducirlo con nuestra placa. Y bueno, acá abajo pues el punto redondo tradicional, ¿no? Que se usa en Flexo. También podemos hacer cualquier tipo de trama, ya sea una trama de amplitud modulada, que es una trama, digámoslo así, normal, con la frecuencia normal, y también podemos ser tramado con una frecuencia modulada. ¿Qué quiere decir esto? Que son como aleatorios, ¿no? La posición de los puntos. Y también podemos hacer, en la misma placa podemos hacer combinación de estas tres, o sea, esta trama híbrida sería una combinación de estas dos, y nosotros en la misma placa podemos hacer combinación de las tres tramas o hasta combinación de diferentes tipos de puntos. La placa no tiene limitantes, el limitante pues sería el RIP que tenga cada quien, ¿no? Y bueno, pues también podemos grabar hasta 350 líneas por pulgada. Entonces, bueno, eso es algo que yo siempre les digo, pues yo nunca he visto a alguien que pueda imprimir 350 líneas, pero bueno, la máquina lo puede grabar, lo puede hacer. El elastómero es una placa, como les comentaba, en su proceso es un proceso ecológico, no usa ningún residuo peligroso para la elaboración de la placa, no se ocupa ningún solvente y no expulsa aires tóxicos, como les comentaba con el fotopolímero, que al momento de hacer el curado, pues esas lámparas generan ozono, que ese sí es un aire tóxico, ¿no? En esta parte no se genera nada de eso. Además de todo eso, pues la placa es resistente a las tintas UV, tintas base agua, tintas base solvente, barnices, primers, es mucho más resistente al acetato, ¿sí? De hecho, ahí tenemos clientes que usan, en lugar de usar esta mezcla famosa que es la 80-20 en las tintas base solvente, de hecho, bueno, les platico un poquito, esa mezcla fue inventada, ¿sí? Antes pues era mejor usar acetato para condicionar las tintas.
Pero ¿qué pasaba con el acetato? Pues que dañaba las placas del fotopolímero. Entonces tuvieron que reducir ese acetato con un 80% de alcohol para que no dañe las placas. Con nuestra placa no es necesario usar ese 80-20, tal vez puedan usar un 50-50. Nuestra tinta va a trabajar mejor y no va a dañar en ningún momento la placa. Y bueno, además también la placa es resistente al ozono y a los rayos ultravioleta. Los formatos de grabado de placa y manga. Nuestro formato máximo de placa es de 1300 milímetros por 900 milímetros, o sea que sería 1,30 m por 90. Esa sería la placa más grande que podemos hacer. De ahí para abajo podemos hacer cualquier tamaño, incluso tamaños muy pequeños, algunos injertos, podemos hacerlo y no hay tamaños mínimos. Ahí se cobra por centímetro cuadrado, ¿no? Y el formato máximo de las mangas. Las mangas se pueden hacer hasta un largo de 1350, ¿sí? 1,35 m. Y de desarrollo se puede hacer desde 32 centímetros hasta 95 centímetros. Esos serían los formatos que tenemos en nuestras placas y mangas. Bueno, vamos a ver un video de cómo es el proceso de la placa y bueno, les voy platicando aquí el video. Nuestra tecnología se llama Premium Flexo. Es una tecnología alemana, ¿sí? que es bueno para la parte del grabado de las placas. Es un grabado directo. Es un grabado de alta precisión que permite bordes afilados para resultados de impresión nítidos. Además de que nuestro equipo trabaja con un bajo consumo de energía y tiene productos de desecho inofensivos y libres de solventes, sin expulsar aires tóxicos además. Calidad de impresión, pues, superior. Impresionante simplicidad. Y es una innovadora máquina de grabado láser. Máxima eficiencia. Y esta máquina, la tecnología es Premium Flexo y nuestra máquina es el Premium Setter, se llama la máquina. Esa sería una máquina, la 1700, esta máquina es un poco más grande que la que nosotros tenemos. La que nosotros es la S1300. La máquina cuenta con un equipo de cilindro inteligente para mangas y placas. Es de fácil operación y diseño compacto. Y además tiene tecnología ultra precisa de láser de fibra. Aquí vamos a ver ya ahora los flujos de trabajo que tiene la máquina. El primero sería la carga de la manga con el cantilever, que se le llama como en voladizo, que en realidad es algo muy sencillo de montar. Ahorita lo vamos a ver aquí en el video. Es lo que les comentaba, son cambios rápidos y sencillos de las mangas, ¿no? Únicamente se jala el rodillo, se monta la manga y queda lista para el siguiente flujo de trabajo, que sería ya la parte. Primero se puede hacer un flujo de trabajo de avance rápido activo. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina hace una eliminación mecánica de las áreas de la manga que no vamos a imprimir. Ahí lo vemos, lo está haciendo
con una navaja. Esto para no estar desgastando el láser, entonces lo que hace primero la máquina es que con una navaja quita las áreas que no vamos a imprimir con una navaja. El siguiente flujo de trabajo de la máquina es el grabado láser directo. Entonces ahí sí ya entra el láser y ya empieza a grabar la imagen que nosotros le hayamos dado en el archivo. El grabado empieza a grabar el relieve en un solo paso. Y por último tiene un flujo de trabajo de cepillado de limpieza. Aquí vemos arriba un cepillo, ahorita lo vamos a ver bien. Ya cuando termina de grabar la máquina, entra ese cepillo y hace una limpieza previa de lo que vamos a imprimir. El principio de grabado, láser directo. Vamos a verlo ahora un poco más a detalle. Lo que hace el láser es un grabado de la profundidad y del relieve completa en un solo paso. O sea, lo que va haciendo es hacer esos dos pasos, esos relieve y profundidad en un solo paso. Conformación 3D predefinida, undercut controlados digitalmente para altas luces aún más finas y el mejor perfil de punto y hombro para obtener resultados de impresión óptimos. Todo esto ahorita se los voy a explicar con más detalle. Eso quiere decir que podemos hacer un grabado tridimensional y la forma de los hombros, de los puntos, podemos hacerla de cualquier forma que nosotros queramos. Entonces, así es como ya va quedando nuestra placa grabada y ahí se ven los diferentes hombros que podemos grabar. Bueno, así es como funciona nuestra máquina. ¿Qué diferencia hay con un láser de CO2, que es el láser que regularmente usan los CDIs de flexo, de fotopolímero, con nuestro láser del Premium Setter? Bueno, pues la gran diferencia es esta, ¿no? Nosotros vemos aquí con este láser de CO2 como pues en los textos muy pequeños o en líneas muy finas, como por ejemplo aquí los patines de la fuente, pues no están muy bien definidos, ¿no? En cambio, en nuestro Premium Setter, pues aquí vemos, debido a la resolución que tiene nuestro láser, pues vemos cómo está completamente bien definido y muy bien grabado, ¿no? Igual en los calados, pues pasa lo mismo, ¿sí? Aquí no se ve tan saturado el calado. Y bueno, pues en las pantallas, pues también, ¿no? O sea, pasa aquí que los puntos muy finos, muy pequeñitos, ni siquiera salen grabados en la placa, ¿no? En la parte del láser de CO2. Lo que veíamos ahorita en el grabado, que es la generación de hombros 3D y el punto plano. Bueno, el punto plano, vamos a empezar por ahí, pues la placa, pues ahora sí que valga la redundancia, pero pues ya es plana, ¿no? En sí. Entonces lo único que hace el láser es quitar lo que no vamos a usar. ¿A qué me refiero con esto? Que no es necesario, como por ejemplo en otras tecnologías, hacer una exposición con nitrógeno y hacer muchas cosas para que el punto quede plano, porque aquí no es necesario, aquí la placa ya es plana, simplemente el láser lo que hace es quitar lo que no vamos a usar. Entonces, no es necesario hacer nada para que tengamos punto plano. ¿Y a qué nos ayuda esto de tener punto plano? Bueno, pues nos ayuda a que no tengamos tanta ganancia de punto y que haya una mejor definición en la impresión. Y que tengamos, lo que dice aquí, ¿no? Un rango tonal más amplio, ¿sí? La generación de los hombros 3D. Esta parte yo la puedo hacer, cada soporte de cada porcentaje de punto yo la puedo hacer de la forma que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, en las altas luces le puedo dar más soporte o puedo hacer la base más grande de mi punto para que tenga una mayor durabilidad mi placa. Ahora lo que estamos haciendo es dejar, si vemos aquí esta parte al final, en la punta de cada uno de los puntos, dejarlo como relieve para que aquí, cuando la placa empiece a imprimir con la presión que nosotros aplicamos, el punto no crezca, tenga una ganancia de punto muy pequeña, o sea, que sea mínima la ganancia de punto. Entonces, eso nos ayuda a controlar mucho más la impresión
y a que no tengamos tanta ganancia de punto y tanta saturación en los puntos. Entonces, aquí este es más o menos el ejemplo del punto que nosotros hacemos, y bueno, solo es un ejemplo de cómo nosotros generamos los hombros. Aquí yo moví exageradamente, solo para que se vea cómo es que podríamos obtener el resultado, ¿no? de esos hombros. ¿Qué más podemos hacer con nuestra placa? Esto es algo que la verdad le hemos sacado mucho provecho con nuestros clientes, les ha gustado mucho. Es la parte de que podemos hacer diferentes alturas en la misma placa. Esto es algo que no se puede hacer con las placas de fotopolímero. Con nuestra placa se puede hacer y nosotros lo podemos hacer de la forma que queramos. Por ejemplo, en este caso, las diferentes alturas, ¿para qué nos pueden servir? Hay muchos clientes que nos piden que pongamos micropuntos o alguna cruz para montar sus placas, pero muchas veces se las vuelan cuando ya van a imprimir porque no quieren que vayan impresas, ¿sí? Porque a su cliente final no le gusta que vaya ese micropunto o esa cruz impresa. Entonces lo que hacemos nosotros es que lo ponemos en la placa, el micropunto o la cruz, y le bajamos la altura casi a llegar a la parte del soporte de la placa. Y entonces la placa sí se ve, la podemos usar con la montadora, pero no va a salir impreso. Entonces eso es una gran ventaja, que no lo tenemos que estar volando, porque después para montarla la siguiente vez, pues es un problema cuando ya no tiene los micropuntos. Entonces aquí no pasa eso, simplemente les bajamos la altura, los dejamos casi pegaditos al piso y ya son visibles para nuestro cometido. De hecho, también lo hemos usado para poner, por ejemplo, el nombre del trabajo, o qué color de placa es, ¿sí? Por ejemplo, si es el cian, el magenta, el amarillo, lo ponemos igual en cualquier lado que tenga el piso, le bajamos la altura y con eso es suficiente para que el prensista pueda ver qué color corresponde cada placa, pero no va a salir impreso. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene nuestra placa. El undercut también es manejar diferentes alturas en la misma placa, pero esto es por ejemplo, en un degradado, ¿no? Cuando queremos que un degradado no se marque tanto el término de ese degradado, si por ejemplo nosotros en una placa fotopolímero tenemos hasta el 3%, pues ese 3%, ustedes lo han visto cuando se corta, pues se ve como una línea casi, ¿no? Aquí podemos llegar a difuminarlo un poco más y que no se vea tan marcada esa línea, porque podemos bajar la altura de los puntos más pequeños, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar la indicación a partir de qué punto y cuántas micras quiero que empiece a bajar la altura de esos puntos, para que esos degradados, cuando nosotros apliquemos presión, los puntos más pequeños no tengan la misma presión que los puntos más grandes, y entonces se vaya difuminando ese degradado y no se vea tan cortado o tan marcado ese corte. Otra cosa, lo que les comentaba que nos ha funcionado mucho y que muchos clientes están muy contentos con esta parte, es la parte de los indicadores de presión. Nosotros ponemos estos cuadros en nuestra placa, este cuadro negro que se ve aquí abajo del lado izquierdo, y el cuadro que está hasta afuera, el cuadro más grande, tiene la misma altura que toda la placa, supongamos más o menos como esta que se ve acá arriba en el 99%. Y después los cuadros que se van haciendo más pequeños, vamos bajando la altura. Por ejemplo, este cuadro que sigue pues tiene menos altura que este 99, el que sigue menos altura, y esto va quedando en la placa, se siente como una pirámide invertida, ¿sí? Hacia abajo. ¿Qué pasa con estos? Estos los ponemos en la impresión, los podemos poner a los dos extremos de la impresión, del lado izquierdo y derecho, y entonces le sirve a los prensistas como un indicador visual de presión, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, que aquí están imprimiendo dos cuadritos. Esa es una presión buena, no está ni pasada ni nada. Entonces, con estos dos cuadritos aseguramos que ya estamos imprimiendo bien toda la placa, y además podemos saber cuánta presión están metiendo de un lado y cuánta presión están metiendo del otro lado, o sea que la presión sea pareja. Además de que también, por ejemplo, si guardamos esa muestra de impresión, cuando vuelve a entrar ese mismo trabajo en una semana o en 2 años, con esa muestra de impresión sabemos con cuánta presión se imprimió esa primera vez, y entonces podemos tener ahí una variable controlada, ¿no? Que sería la presión. Por ejemplo, en este cuadro que vemos aquí, ya vemos que empieza a salir el tercer cuadro. Aquí quiere decir que entonces ya están metiendo un poco más de presión que los dos cuadros de arriba. Muchos clientes me preguntan que si la placa tiene alguna trama o
o alguna microtrama para poder aplicar más tinta. No la tiene, no es necesario, o sea, nuestra placa debido a la rugosidad que tiene, por ejemplo, que vemos aquí en la imagen del lado derecho abajo, debido a esta rugosidad hace la función de una microtrama. Como por ejemplo, aquí vemos el Pixel Plus que usa ESCO o el Digicap que usa Kodak, le ponen una microtrama en cada uno de los puntos para que esa microtrama tenga mayor aporte de tinta, deposita más tinta en el sustrato. En esta placa no es necesario hacer eso, debido, les comento, a la rugosidad que tiene nuestra placa, no es necesario hacer ninguna microtrama. ¿Cuáles son las ventajas de usar las placas de elastómero? Bueno, la principal ventaja es la durabilidad. Yo les puedo decir que como mínimo, la placa debe de durar el doble que una placa de fotopolímero. Muchos clientes me preguntan, oye, ¿cuántos metros o cuántos kilos? No hay como una cantidad, porque eso depende de cada una de las condiciones de cada cliente, ¿sí? Pero así con las condiciones que ustedes tienen, que tiene cada uno de ustedes con su máquina, con sus prensistas, con su tinta, con todo, nada más únicamente cambiando la placa de fotopolímero al elastómero, nuestra placa les debe de durar el doble, por lo menos. Puede durar hemos tenido clientes que les dura hasta 3 o 4 veces más, pero por lo menos debe de durar el doble. Mejora la calidad de impresión, eso vamos a ver más adelante ahorita algunas imágenes de esto. Tiene mayor estabilidad durante la corrida, esto pues debido a lo que les comentaba hace rato del punto plano y de que la placa pues obviamente por la durabilidad pues es más estable. El registro es perfecto entre placas, aquí es lo que les comentaba en un principio. La placa de fotopolímero puede haber variables entre una y otra placa debido a la parte que les comentaba cuando se hace el lavado, cuando se mete al solvente y la placa se hincha y luego se mete al secado, pues la placa sufre deformaciones. Entonces, desde ahí la placa puede tener algún fuera de registro entre placas, ¿no? No sé si les ha pasado. Repetición de placas idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto también se me hace muy importante. Si ustedes mandan a hacer un juego de placas con nosotros, les llegan sus placas, está trabajando y de repente se daña una placa, ¿no? Por ejemplo, no sé, una selección de color y se daña el magenta. Entonces yo les garantizo que esa placa magenta, cuando ustedes me la pidan, yo se las voy a entregar y va a ser exactamente igual, va a ser idéntica a como se las entregué la primera vez. ¿Por qué? Porque el grabado 3D que les enseñaba de los hombros, ese grabado, ese archivo se queda guardado. Lo único que hago es que el láser lo vuelva a hacer exactamente igual, ¿sí? Como no entra ningún otro proceso, no sé si les ha pasado con las placas de fotopolímero que de repente les llega una sola placa y ya no registra o ya no pinta igual, ¿sí? Pinta más o pinta menos o tienen problemas incluso hasta que la placa no está pareja, o sea, algunas zonas están más abajo, otras más arriba, tienen que calzar las placas. Con esta placa no pasa eso. Esta placa viene muy, muy bien calibrada. De hecho, tiene una milésima, puede haber más o menos una milésima de diferencia de altura en la misma placa. Entonces, las repeticiones ahí son idénticas. Esta placa nos sirve para pues, una amplia variedad de aplicaciones, además de que les ayuda a disminuir el tableteo. ¿Por qué? Porque la placa tiene mayor resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más capacidad de regresar siempre a su estado inicial. Entonces, eso hace que la prensa no se estrese tanto y que nos ayude a disminuir el tableteo. Y bueno, debido a la rugosidad que les comentaba en la diapositiva anterior, pues tiene mayor porcentaje de cubrimiento. Las ventajas de usar las mangas, bueno, pues ahí todavía más, aparte de la durabilidad de las placas, las mangas todavía duran más. También tenemos impresión seamless, que quiere decir sin uniones. Se evita el levantamiento de la placa, elimina los paros por limpieza de las uniones, aumenta la velocidad de impresión. Todo eso pues quiere decir que vamos a hacer, con las mangas vamos a ser mucho más productivos, ¿sí? Eliminas el tiempo de montaje, ya no hay montaje de placa y además pues ahorras en el uso del sticky back, ya no se va a usar sticky back. Esto no le gusta mucho a mi compañero que vende sticky back, pero bueno, ni modo, aquí el cliente es lo más importante.
También nos ayuda a tener una rápida puesta en marcha. ¿Por qué? Porque pues el registro pues todavía es mucho más fácil que en las placas y además nos ahorra en material de ajuste. En las mantillas de offset también tenemos para la aplicación de reservas y barniz a registro, que es lo que les comentaba, ¿sí? Las ventajas que tenemos igual es la durabilidad. Aquí te ahorras en estar haciendo cortes manuales de las mantillas. Muchas veces, por ejemplo, este tipo de cajas necesitan reservas donde se hace el pegado o donde va algún lote o un código de barras. Van barnizado todo, menos esas partes que les digo, y muchas veces los clientes lo hacen a mano. Marcan la mantilla y esos cortes los van haciendo a mano y van sacando. Pues bueno, con esta mantilla eliminas todo eso, yo ya te la entrego grabada y lista para poder imprimir el barniz con las zonas que ustedes requieran. Y bueno, también el registro también es perfecto en esta mantilla. Estos son algunos resultados de impresión comparando el fotopolímero con nuestro elastómero. Aquí vemos, a pesar de que este fotopolímero está a 4000 dpi, con 2540 nuestra resolución y nuestra calidad de impresión pues es mejor, sobre todo en las altas luces y en la definición de las imágenes. Y bueno, aquí ya vamos a ver nada más algunos comparativos de impresión. Por ejemplo, aquí vemos esta águila que está impresa arriba con fotopolímero y estos puntos, que aquí se hace el clásico efecto que le llaman dona en el fotopolímero o halo, que se le hace a cada uno de los puntos, ¿sí? Y bueno, aquí abajo vemos con el elastómero cómo queda la impresión mucho más definida. Estos son unos parches de presión de fotopolímero que en realidad pues creo que no, en este caso no sirven de mucho. Y estos son los que yo les comentaba del elastómero, que tienen diferentes alturas, solo que en este caso, en lugar de ser los cuadrados, son redondos. Aquí tenemos otro comparativo de impresión, ¿sí? Es el mismo trabajo, solo que este de arriba está hecho con fotopolímero y abajo con elastómero. Aquí, bueno, pues vemos, a simple vista se ve, ¿no? La definición de los puntos y sobre todo en las orillas de las líneas, cómo queda súper bien definido. Aquí en estos que son como unos bigotitos de un conejito, pues vemos que esta parte del halo se elimina completamente con nuestra placa. Entonces, sí, la definición de impresión es mucho más alta. Aquí vemos también otro comparativo con los porcentajes de impresión. Aquí ya vemos que en el 50% ya casi se está saturando, cuando en nuestra placa pues quedan muy bien definidos los puntos, ¿no? Igual acá los textos se saturan y aquí quedan mucho más definidos. Esta es una impresión con una trama estocástica. Por ejemplo, este conejo está impreso con trama estocástica. Y aquí vemos los acercamientos, por ejemplo, de cómo quedan los puntos. Aquí esta es una parte donde está el ojo. Esta es la parte de la oreja. Entonces, la definición pues también es muy, muy buena. Y pues los puntos son muy pequeños. Y no tienen ningún problema de que se hagan, de que se caigan o se rompan. No hay ningún problema de eso. Y esta imagen pues es la que vemos acá del lado derecho. Otros servicios que ofrecemos en nuestro Heliograph PrePress, sí, son, tenemos la parte de diseño gráfico, podemos hacer cualquier tipo de diseño de empaque o de etiqueta, lo que ustedes necesiten. También tenemos toda la experiencia en la parte de preprensa, en cualquier tipo de sistema de impresión, ya sea flexo, offset, dry offset, digital, cualquier tipo de sistema de impresión, tenemos servicio de preprensa. También damos cursos de preprensa para sus diseñadores. Tenemos pruebas de color calibradas. Y si ustedes requieren en algún momento algún análisis o algún reporte, tenemos los aparatos necesarios para poder hacer cualquier tipo de análisis y poder otorgarles cualquier reporte. O si ustedes tienen que hacer algún reporte con alguno de sus clientes, podemos apoyarlos también en esa parte con nuestros instrumentos de medición que tenemos aquí a su servicio. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Estamos a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran. Y buenos días, que tengan un buen día.